Muy buenas noches a todas y a todos. Los saluda el licenciado Julio César Ángel López. Soy alumno de la maestría en Derecho Penal por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y el día de hoy presento este videoensayo con la finalidad de hacer un análisis argumentativo de la sentencia del amparo en revisión 394 diagonal 2020. En México, hacer justicia no se limita a castigar a los culpables, también significa reparar el daño causado a las víctimas. Este principio fue examinado a fondo en el amparo en revisión 394 diagonal 2020, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, se discutió si la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV, cumplió con su deber legal de ofrecer una reparación integral a las víctimas de un incendio muy lamentable en una guardería de Hermosillo, Sonora. Pero más allá del contenido, lo que nos interesa es cómo se construyó la argumentación jurídica de esta sentencia, toda vez que durante estas clases pues hemos hecho planteamientos sobre distintas formas de argumentar en materia penal. Por lo que en este ensayo vamos a analizar los argumentos utilizados, su estructura lógica y las técnicas argumentativas aplicadas en este caso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y utilizando el modelo de Tolmin como una herramienta de análisis, así como apoyándonos en los apuntes y en la bibliografía sugerida en esta materia. Eh, por lo que, comenzando con el modelo de Tolmin, pues este modelo nos ayuda a poder dividir los argumentos en 6 partes, que es una aseveración, un respaldo, una garantía, un soporte, una reserva y una condición. Hablando de la aseveración, la Corte sostiene que el plan de reparación propuesto por la CEAP no cumple con los estándares legales y constitucionales, por lo tanto no puede considerarse válido ni suficiente. En cuanto al respaldo, la sentencia identifica que el plan fue elaborado sin participación efectiva de las víctimas, careciendo de medidas reales de no repetición y no adopta un enfoque diferenciado para las distintas formas del daño. Estas observaciones están documentadas en distintas pruebas y testimoniales. Por lo que respecta a la garantía, la Corte explica que el derecho a la reparación integral está consagrado en la Ley General de Víctimas y en los tratados internacionales firmados por nuestro país, por lo que el Estado está obligado a garantizar una reparación plena, no parcial ni simbólica a las víctimas. En cuanto al soporte de la garantía, en este sentido, entra en juego lo que Atienza denomina argumentos de principio. La sentencia se basa en principios como la dignidad humana, la tutela efectiva y la justicia restaurativa, por lo que estos principios refuerzan el valor normativo de un argumento. En cuanto a la reserva, la Corte reconoce que la Comisión de Atención a las Víctimas tiene competencia para emitir planes, pero eso no la autoriza para vulnerar los derechos de las víctimas, por lo que puede proponer, pero no puede imponer de manera unilateral. En cuanto a la condición, la sentencia no anula todo el plan, sino que establece que solo será válido si se ajusta a los estándares jurídicos y se garantiza la participación activa de las víctimas. Ahora bien, ¿qué técnicas argumentativas utiliza la Corte? En lo personal, identifico los argumentos de principio. La Corte no se limita a aplicar reglas, sino que apela a los valores constitucionales superiores, como el derecho a la verdad y a la reparación. En cuanto al, en un segundo término, encontramos también argumentos de autoridad, en los cuales se cita jurisprudencia nacional e internacional, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
lo cual refuerza la interpretación de la misma. Encontramos también argumentos consecuencialistas, dentro de los cuales la Corte advierte que si se permite una reparación deficiente, se revictimizaría a quienes ya fueron dañados por el Estado. Y también se hace presente una técnica de ponderación, pues la sentencia pondera el interés público frente a los derechos individuales y concluye que los derechos de las víctimas deben de prevalecer. En este sentido, aunque en este caso no se juzga penalmente a nadie, la Corte exige que la reparación se base en hechos probados y no en suposiciones, por lo que se hace hincapié en que una decisión jurídica debe tener razonabilidad probatoria. En este sentido, la Suprema Corte basa su sentencia en pruebas confiables, las cuales sostienen sus conclusiones. Es decir, esta no es una sentencia vacía, sino que es una sentencia firmemente fundada y motivada. En este sentido, se intenta a través de la Suprema Corte fortalecer el principio de que el Estado no solamente castiga, sino que también debe de reparar, y que la justicia penal no termina con una condena, sino con el reconocimiento y la restitución plena a las víctimas. Quisiera yo concluir en que la sentencia del amparo en revisión 394 diagonal 2020, un caso muy emblemático en la historia moderna de nuestro país, es un ejemplo de argumentación jurídica sólida, muy bien estructurada, que utiliza principios, evidencias, autoridad jurídica y ponderación racional, y que con el modelo del Toulmin se nos permitió ver cómo se construye su columna vertebral argumentativa, por lo que a través de este video y a través de la sentencia podemos comprender su fuerza teórica, su exigencia probatoria y, lo más importante, su compromiso con los derechos humanos, por lo que esta sentencia no solamente es relevante por lo que decide, sino por la manera en que también decide que pasen las cosas. Quisiera terminar afirmando que en lo personal, una buena sentencia no solamente resuelve, sino también convence y repara. Muchas gracias por su atención.